La acusación de que los judíos tienen doble lealtad es una acusación que se remonta siglos atrás y que históricamente se ha utilizado para promover la desconfianza contra los judíos, para decir que los judíos no son leales al país donde viven, sino que son leales solamente a sus correligionarios, es decir, a otros judíos y a la judería internacional o al sionismo internacional, pero no al país donde viven. O sea, básicamente este prejuicio promueve la desconfianza hacia los judíos, ya que instala que su verdadera lealtad es hacia los otros judíos en el resto del mundo o hacia una agenda judía secreta que desde el punto de vista de quien emite el prejuicio es una agenda que siempre va en contra del interés nacional. O sea, de esta manera lo que se busca es incentivar a los no judíos a desconfiar de sus vecinos judíos, o sea, no solamente de sus acciones, sino también de las razones que esgrimen para justificar esas acciones, porque en general no son transparentes con sus intenciones tampoco. De hecho, muchas veces se sugiere que esas intenciones que esgrimen los judíos son en general una pantalla de humo para distraer y para que no se descubran cuáles son sus verdaderas intenciones, que en general responden, bajo la perspectiva de quien emite este prejuicio, a una agenda judía secreta y oscura. Ya en la Edad Media los judíos eran de alguna forma marcados como sospechosos e indignos de confianza, incapaces de ser leales a sus gobiernos, ya que su única lealtad era con otros judíos. Varios de estos prejuicios se remontaban al nacimiento del cristianismo, la relación que se buscaba hacer entre Judas, el traidor, por decirlo de una manera, con los judíos, las acusaciones de deicidio, de herejía, de beber sangre de niños cristianos, moldaron de alguna forma las actitudes europeas hacia los judíos e influyeron en la lectura que diversos gobiernos, diversas monarquías hacían de los distintos hechos. Por ejemplo, invasiones o la peste negra, endeudamientos, crisis económicas, guerras en general, se sospechaba de los judíos como los causantes de estos acontecimientos. De hecho, la peste negra se culpó tanto a los judíos por la peste negra que incluso a algunos autores les sorprendía que esa peste no se hubiera llamado la peste judía por la vinculación sistemática que se hacía entre esa pandemia y la población judía, que era acusada incluso de envenenar los pozos para proliferar la enfermedad. Entonces siempre estaba esta idea, esta desconfianza, esta idea de que el judío te podía traicionar en cualquier momento, que no era leal al país, al gobierno, a la monarquía, sino que siempre había que estar de alguna manera atento, porque en cualquier momento podían traicionarte. Ejemplos de la acusación de doble lealtad a lo largo de la historia pueden mencionarse varios. Por ejemplo, en 1492, cuando en España se emite el Edicto de Granada, que llamaba a que todos los judíos en el territorio debían convertirse al cristianismo o ser expulsados. Lo que pasó en este caso es que aquellos que sí se habían convertido al cristianismo ni siquiera eran considerados cristianos 100%, digamos. Se los llamaba de alguna manera conversos o marranos, e incluso se los excluía de ciertos cargos y sufrían ataques y persecuciones, ya que se los acusaba de ser criptojudíos, es decir, de seguir siendo judíos en secreto, de ser cristianos falsos, ¿no? Que seguían practicando el judaísmo en secreto y que buscaban judaizar España. También en Francia hubo casos famosos de acusaciones de doble lealtad. Antes, durante y después de la guerra franco-prusiana, que terminó con una victoria alemana, existía de alguna forma una constante tensión entre Francia y Alemania, una constante desconfianza uno del otro, y se estaba a la expectativa de que se pudiera desatar otro conflicto en cualquier momento. Es en este contexto en el que Edouard Drummond publica su libro La Francia judía, donde se reflejaba la paranoia de la sociedad francesa, no solamente respecto de los judíos, sino también de los alemanes. Incluso muchas veces judío y alemán eran términos que se utilizaban como sinónimos. Por ejemplo, la quiebra de la Banca Unión Generale en 1882 fue atribuida a un complot germano-judío. Al mismo tiempo, en 1892 tuvo lugar el escándalo de Panamá, donde Francia buscaba conseguir la licitación para poder fabricar el canal de Panamá, para poder construir el canal de Panamá, y hubo un caso de sobornos con la organización que iba a llevar adelante esa construcción,
en el que estuvieron involucrados 2 judíos franceses de origen alemán, lo que aumentó todavía mucho más la paranoia respecto de un complot germano-judío en contra de los intereses franceses. De hecho, Drummond llegó a afirmar que la victoria alemana en la guerra franco-prusiana había sido debido a una traición judía a los franceses. Y fue en este contexto también en 1894 en el que tiene lugar el famoso Affaire Dreyfus, donde Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés, fue acusado falsamente de filtrar secretos franceses al ejército prusiano. Fue condenado a través de pruebas falsas. Incluso tras su condena en una ceremonia pública en París, donde fue degradado y humillado, o sea, se le arrancó la insignia de su uniforme y se rompió su espada, todo mientras una multitud gritaba muerte a los judíos. Incluso la prensa francesa de la época publicó numerosos artículos cuestionando su lealtad. ¿Era Dreyfus francés, alemán o parte de una conspiración judía internacional?, se preguntaban. Incluso Maurice Barrès, que era un nacionalista francés anti-alemán, publicó, por ejemplo, en 1895 un artículo donde decía que el hecho de que Dreyfus fuera capaz de traición era algo que se deducía de su raza y que el rostro incluso de Dreyfus sudaba traición. Incluso Drummond escribía que el asunto del capitán Dreyfus era simplemente otro episodio más en la historia judía de traición. La acusación de doble lealtad además ocupó un rol central en el panfleto antisemita Los protocolos de los sabios de Sion, y también esta acusación se convirtió en un elemento central en el pensamiento nazi. La leyenda de la puñalada por la espalda, que comenzó a circular fuertemente en los círculos de derecha en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, postulaba que la derrota alemana en esa contienda no se debía a errores de Alemania, sino a una traición interna que había estado liderada principalmente por los judíos. Es decir, que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial por culpa de una traición judía. Cuando Hitler y el partido nazi llegaron al poder, hicieron de la leyenda de la puñalada por la espalda una parte integral de la historia oficial. Sistemáticamente se acusaba a los judíos de ser un elemento extranjero, de ser un elemento ajeno a la nación alemana, y además de haber estado detrás no solamente de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, sino también del crack bursátil de 1929, de la inflación de la Alemania de posguerra, de la revolución bolchevique. Incluso para el nazismo, la judería internacional era una entidad poderosa que controlaba a una variedad de títeres, ¿no? A una variedad de títeres y cómplices que servían a sus intereses malvados, y entre ellos estaban los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la acusación de doble lealtad pasó de acusar a los judíos a ser más leales a la judería internacional que a su propio país, a ser más leales al sionismo internacional o a Israel que a su propio país. Para dar algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en la Unión Soviética, en 1953 tuvo lugar el complot de médicos, en el cual Stalin, que tenía la intención de llevar adelante una purga masiva del partido, acusó a un grupo de médicos judíos de estar detrás de una conspiración sionista para asesinar a funcionarios del gobierno. Varios médicos fueron arrestados y acusados de envenenamiento, de ser empleados de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, así como también de servir a los intereses del sionismo internacional. Esto además fue acompañado por una campaña en medios de comunicación que advertían sobre los supuestos peligros del sionismo y condenaban a personas con apellido judío. El juicio y la rumoreada purga no se llegaron a producir porque Stalin murió 2 meses después. Pero poco tiempo después el periódico Pravda anunció que un nuevo examen del caso había demostrado que los cargos contra los médicos eran falsos y que sus confesiones habían sido obtenidas mediante la tortura. Asimismo, también en otros países del Pacto de Varsovia, es decir, en otros países bajo la influencia soviética, también se produjeron hechos similares. Por ejemplo, poco después de la Guerra de los 6 días de 1967, donde los aliados árabes soviéticos sufrieron una derrota humillante, los países miembros del Pacto de Varsovia decidieron romper las relaciones con Israel, salvo a excepción de Rumania, y poco tiempo después tuvo lugar la crisis polaca de 1968, que se inició con una campaña antisionista en los medios de comunicación de ese país,
que fueron seguidas por manifestaciones contra, entre comillas, el imperialismo israelí. En paralelo también se inició una purga contra los, entre comillas, de vuelta, enemigos internos. Los judíos serían los que se convertirían en el objetivo más destacado de esta purga, ¿no? Se los expulsó del ejército, del Estado, de la academia, por lo que la poca población judía que había quedado en Polonia después del Holocausto se vio forzada al exilio. Por otro lado, durante años los países árabes han justificado sus campañas de expulsión de sus poblaciones judías bajo la acusación de que estos eran espías sionistas. Por ejemplo, tras la aprobación en noviembre de 1947 del plan de partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, estallaron revueltas violentas contra los judíos en todo el mundo islámico. Por ejemplo, en Irak los judíos fueron acusados de envenenar a niños árabes y de intentar contaminar el agua potable con cólera. Muchos fueron despedidos del servicio público, muchos otros fueron encarcelados, otros condenados a muerte. También después de la Guerra de los 6 días, por ejemplo, Egipto reunió a todos sus hombres judíos y los arrestó como prisioneros de guerra israelíes. En América Latina pueden citarse también algunos ejemplos. Por ejemplo, en 2009, cuando se producía un conflicto, una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, Hugo Chávez le exigió a la comunidad judía venezolana pronunciarse al respecto. También en Venezuela, durante 2012, en la campaña presidencial que enfrentó a Hugo Chávez con Enrique Capriles, se hicieron referencias frecuentes a las raíces judías de Capriles para, de alguna manera, poner en cuestionamiento su lealtad. Desde los medios públicos, el chavismo planteó las elecciones como una batalla entre la unidad latinoamericana y los intereses del pueblo y el sionismo internacional, el cual estaba representado, según el chavismo, en forma encubierta por Capriles. Asimismo, tras la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, también tuvo que enfrentar a Capriles en otra ronda electoral. Y durante esa campaña también fue acusado Capriles de ser el candidato del sionismo internacional, del lobby judío, de estar apoyado por el capitalismo sionista y de actuar en contra de los intereses del país y a favor de los intereses de Israel. De un modo similar, el ex candidato presidencial Daniel Jadue acusa constantemente a la comunidad judía de Chile de ser en realidad la comunidad sionista de Chile y de representar en Chile los intereses del Estado de Israel. Incluso en esta misma línea, en el año 2018, el periodista Santiago Cunio, tras ser acusado de antisemitismo por la DAIA, exigió a los dirigentes de esa institución judía, en su programa de televisión les exigió a los dirigentes de la DAIA que explicaran si eran argentinos o israelíes. Dijo lo siguiente: antes de arrancar, la primera pregunta es, ¿qué carajos son ustedes? ¿Argentinos de religión judía o israelitas? Estaría bueno que aclaren qué carajos son. ¿Un argentino que profesa una religión o un ciudadano israelita que defiende otros intereses que no son los de la nación argentina? También la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en repetidas ocasiones al referirse al ex canciller Héctor Timerman, decía que Héctor Timerman era judío, pero que primero era argentino. Finalmente pueden citarse algunos ejemplos de los Estados Unidos, por ejemplo, el de los reconocidos internacionalistas Stephen Walt y John Mearsheimer, que publicaron un libro en 2007 llamado El lobby israelí y la política exterior de los Estados Unidos, donde denuncian una influencia supuestamente desproporcionada de los sionistas y del lobby israelí en la política exterior estadounidense. O sea, casi como si un gobierno extranjero hubiese implantado una fuerza política hostil dentro del Capitolio. También pueden citarse 2 casos más de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2019, en una reunión que el expresidente Donald Trump tuvo con la coalición judía republicana, se refirió al primer ministro israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, como el primer ministro de ustedes. Asimismo, ese mismo año, la congresista de ultraizquierda Ilhan Omar cuestionó la lealtad de los partidarios de Israel en Estados Unidos, diciendo que ponían las preocupaciones de ese país por encima de los intereses de los Estados Unidos. Y estos son solamente algunos ejemplos de esta acusación de doble lealtad. Y acá hace falta una aclaración importante. Denunciar la acusación antisemita de doble lealtad no significa negar que la inmensa mayoría de los judíos del mundo tienen un vínculo emocional con Israel. No hay nada de malo en eso, pero la observación se vuelve antisemita cuando se utiliza para cuestionar la lealtad y la confiabilidad de los judíos.
Como todas las comunidades de migrantes, los judíos tienen un vínculo emocional, un cariño por su tierra de origen y la celebran. No existe ninguna contradicción entre querer a Israel y querer a la Argentina o al país donde se resida. El problema está en pensar que si un judío quiere a Israel, necesariamente entonces está defendiendo intereses que contradicen a los del país donde reside y que está operando y conspirando contra él. Casi todas las personas que reproducen este prejuicio no suelen tener ningún problema cuando cualquier otra persona perteneciente a cualquier otra comunidad de migrantes expresa su cariño respecto de su lugar de origen. Es simplemente cuando un judío manifiesta su cariño por Israel que aparecen estas sospechas, ¿no? De que está defendiendo intereses contrarios a los nacionales y se le exige entonces que diga dónde están sus lealtades. Por ejemplo, la comunidad armenia en Argentina tiene una fuerte conexión con Armenia. La bandera armenia flamea en sus escuelas y en sus instituciones. Permanentemente la comunidad armenia pide justicia por el genocidio, estudiantes de las escuelas armenias viajan a ese país como viaje de egresados, y muchos de ellos se movilizan y juntan recursos cada vez que hay una escalada en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Sin ir más lejos, armenios de todo el mundo se ofrecen como voluntarios para ir a luchar cada vez que hay una escalada en ese conflicto, para ir a luchar a favor de Armenia. Y obviamente también se organizan y hacen lobby para que los países en los que residen apoyen la posición armenia en el conflicto. Sin embargo, nadie en la Argentina ni en ningún otro país acusa a los armenios de tener doble lealtad o de estar defendiendo intereses contrarios a los nacionales por apoyar a Armenia. Pero incluso pocas diásporas más vocales en su nacionalismo que la diáspora palestina. Por ejemplo, Rashida Tlaib, una congresista palestino-americana, acudió a su asunción en el Congreso envuelta en una bandera palestina. Continuamente realiza comentarios contra Israel y ha presentado proyectos de ley que promueven los intereses palestinos. Dado que Israel es un aliado histórico y fundamental de los Estados Unidos, que una congresista de ese país realice constantemente, comentarios en contra de un aliado de los Estados Unidos e incluso presente proyectos que van contra los intereses de esos aliados y por tanto también en contra de los intereses de Estados Unidos, podría haberle valido a Tlaib alguna acusación de ir en contra de los intereses nacionales. Pero más bien ocurrió todo lo contrario. Ella y otra congresista, Ilhan Omar, acusan a todos aquellos que defienden a Israel o a la alianza entre Israel y los Estados Unidos de fomentar la lealtad hacia otro país u olvidarse del país al que representan. Está claro que a nadie le llama la atención que argentinos, chilenos, estadounidenses, brasileños de origen palestino, de origen armenio, defiendan los intereses de su comunidad, tengan una conexión con su comunidad, tengan un cariño por su comunidad, por su lugar de origen. Pero sin embargo, cuando se trata de los judíos, cualquier manifestación de cariño hacia Israel o cualquier defensa que busque hacerse de Israel es automáticamente señalado como algo digno de sospecha, ¿no? De que esa persona entonces está sirviendo a intereses espurios, intereses contrarios a los nacionales, y que esa persona estaría teniendo una doble lealtad y que incluso sería mucho más leal a Israel que al país donde reside. O sea, el judío de alguna manera es el único que tiene que bajar la cabeza y jurar que odia su lugar de origen, porque si no lo hace va a ser acusado de ser más leal al sionismo internacional que al país de residencia. ¿Alguien les exige a los dirigentes de la comunidad palestina de Chile que demuestren ser chilenos por defender los intereses palestinos en Chile? Entonces, ¿por qué si la DAIA defiende a Israel es acusada de servir intereses extranjeros y tienen que demostrar si son o no argentinos? Ahora, en este punto alguien podría esgrimir que los judíos suelen ser mucho más vocales en su apoyo a Israel que otras comunidades respecto de su lugar de origen. Aún suponiendo que esto fuera cierto, no por eso hace que el prejuicio esté bien. Las distintas expresiones que las comunidades de migrantes tienen respecto de su lugar de origen no están ligadas a una cuestión de más o menos lealtad respecto de su país de residencia, sino a las distintas dinámicas que estas comunidades enfrentan. Pero además, estas comunidades se movilizan más cuando ellas o sus lugares de origen están amenazados, y cuanto mayor sea esta amenaza, mayor va a ser la movilización. O sea, las instituciones
agrupaciones y activistas judíos suelen ser muy vocales en su apoyo a Israel porque este país está amenazado constantemente. Si no fuese así, es probable que a la inmensa mayoría de la diáspora le importaría mucho menos el tema. Pero al haber tantos activistas, académicos, organizaciones internacionales e incluso países llamando a borrar a Israel del mapa y trabajando activamente para que eso suceda, eso hace que los judíos estén mucho más movilizados y sean mucho más vocales en su apoyo a Israel que otras comunidades. Pero al haber miles de funcionarios, activistas, organizaciones internacionales e incluso países llamando a borrar a Israel del mapa y actuando, digamos, y tomando acciones efectivas para que eso se produzca, la situación es completamente diferente. Al mismo tiempo, el antisemitismo está en alza en todo el mundo y cada escalada en el conflicto árabe-israelí dispara el antisemitismo en el mundo. Ha ocurrido durante todas las últimas guerras entre Israel y Hamás, en la de 2008, en la de 2012, en la de 2014 y en la de 2021, y mucho más en la que está teniendo lugar en este momento. Los casos de antisemitismo en el mundo se han multiplicado. En cambio, las derivas del conflicto en Armenia tienen una dinámica diferente y además son conflictos que tienen muchísima menos publicidad que el conflicto árabe-israelí. Esta amenaza, tanto a nivel individual como colectivo, es lo que hace que los judíos se movilicen mucho más. O sea, Israel es un país que desde el momento mismo de su fundación hay un montón de actores que buscan borrarlo del mapa y trabajan activamente para que eso suceda. Entonces, los judíos sienten que su existencia y la existencia de su Estado está amenazada constantemente y eso los lleva a movilizarse mucho más y también a demostrar su apoyo a su lugar de origen, quizá de manera mucho más vocal que lo hacen otras comunidades. Pero esto no se produce porque únicamente en el caso de los judíos. No es que esto pasa con los judíos porque los judíos son especiales y tienen doble lealtad. En el momento en que una comunidad siente una amenaza como la que sienten muchos judíos, esta situación cambia de manera radical, como se ve claramente en la enorme movilización de la diáspora ucraniana tras la invasión rusa a ese país en febrero de 2022. Entonces, el conflicto árabe-israelí está latente, Israel tiene una amenaza existencial y el antisemitismo está presente y en alza en todo el mundo. Si no hubiese tanto odio contra Israel, seguramente la diáspora judía no sentiría tanta necesidad de defenderlo y levantaría la voz solo cuando tuviera lugar alguna escalada en el conflicto. Se ve como de alguna forma el antisemitismo constantemente coloca a los judíos en una trampa circular, ¿no? Porque la existencia de este odio, la existencia del antisemitismo, su supervivencia y su adaptabilidad, de alguna forma hacen que los judíos se sientan amenazados y por tanto se movilicen en su contra, pero a la vez esta movilización que hacen los judíos contra el antisemitismo es utilizada además para acusarlos de tener doble lealtad. Es como cuando alguien acusa a los judíos de tener mucho poder. O sea, si es denunciado y repudiado, va a ver eso como una prueba del poder judío que busca censurarlo. Pero si no se lo repudia y no se lo condena, se permite que esa narrativa circule libremente sin ningún tipo de repudio. O sea, es como si no se hace nada, es como que se permite que el antisemitismo no tenga consecuencias. Pero si se hace algo, el antisemita ve eso como una comprobación de que los judíos dominan el mundo. Entonces es como que es una trampa circular, no hay manera de salir. O sea, al ser una teoría conspirativa, el antisemitismo tiene esta lógica circular en la que todas las pruebas en su contra terminan siendo utilizadas para reforzar la creencia en la conspiración. Y por eso es que es tan difícil de combatir el antisemitismo, porque no importa lo que hagan los judíos, para el antisemita eso que decidan hacer va a terminar confirmando todo lo que ya piensa de ellos.